de verdad, mucho gusto que nos acompañen en esta conferencia. Bueno, y cómo no, si contando con el amigo, el experto, el arqueólogo Arturo, pues cómo no iban a estar ustedes presentes, ¿no? Es harto conocido y nos sorprendió de tener tanta gente. Pensábamos que íbamos a tener como 10, 20 gentes. Rebasamos. Y bueno, aprovecho para decirles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa, estamos organizando estas conferencias y estas actividades para que ustedes nos visiten más, visiten a los museos, en este caso al Museo de Murales Teotihuacanos, que tenemos a la culpable de quien organizó la primera, digamos, el primer contenido de este museo. Y le voy a pedir a Magdalena Ruiz Gallú, que está aquí con nosotros, que se pare. ¡Bravo! ¡Bravo! Aparte también de ser una gran amiga, pues es la culpable de que estemos hoy en día aquí, porque si no se hubiera hecho este museo, pues no hubiéramos invitado a Arturo y no hubiéramos hecho este evento. Bueno, Arturo Montero García lo conocemos desde hace mucho tiempo, hemos tenido la fortuna de viajar también a algunos lados. Arturo Montero es licenciado en Arqueología, maestro en Historia y doctor en Antropología Simbólica. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad del Tepeyac. Ha dedicado su vida al estudio de montañas. Así lo conocí yo, subiendo a montañas por todos lados. Y cavernas también, o sea, sube a las montañas sagradas para arañar el cielo, pero también a las profundidades, ¿no?, de las cavernas para ver el inframundo. Claro, desde el ámbito arqueológico, fue codirector del proyecto de arqueología subacuática del Nevado de Toluca. Allí también tiene unas grandes publicaciones que yo, a los que no hayan tenido la oportunidad de conocer o leer, les recomiendo mucho porque vale mucho la pena. Es autor de 7 libros, ha coordinado 5 más y ha publicado más de medio centenar de artículos de investigación, tanto en México como en el extranjero. No los voy a aburrir con un currículum tan amplio que tiene él, y mejor le vamos a dar la palabra porque además queremos ver sus juguetes que nos trajo y prepararnos para el próximo eclipse, que si no estoy mal, van a pasar como 30 años en que se vea otro completo, pero de eso ellos les hablarán ahorita. Y también nos va a platicar de la época del clásico teotihuacano, si entiendo bien, y cómo era importante la observación de los astros y desde qué puntos. Yo creo que eso marca sobre todo también el interés de que estén ustedes aquí, aparte del nombre de Arturo. Gracias. Un aplauso. Gracias. Pues primero quiero agradecer a Jesús, a Mari, que somos amigos de muchos años, estar aquí. Muchos vienen de la ciudad o de lejos y dicen, ir hasta Teotihuacán a hablar. Pues es que es aquí donde se tiene que hablar de los astros y del cielo. Quiero decirles que Mesoamérica tiene su máxima expresión arquitectónica y de erudición en Teotihuacán. Esta es la ciudad que en su momento fue la más grande y extraordinaria de las Américas. Y era una ciudad que pendía del cielo. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, la idea de hacerlo aquí es que además aquí tenemos una sala dedicada a la arqueoastronomía. Quiero decirles que la arqueoastronomía es una disciplina reciente en términos de la ciencia y que se va abriendo paso con dificultad
porque pues a veces llegan ciertas personas con historias extraordinarias que demeritan la erudición ancestral. Me explico. Luego dicen, ay, ¿cómo pudieron haber hecho esa pirámide? No, pues porque vino los extraterrestres. No, vino la inteligencia hecha materia con la gente que aquí vivía. Dignifiquemos el pasado de México y de los indígenas americanos, quitándonos esas ideas extraordinarias y aprendiendo de la erudición que tuvieron y que hoy quiero compartir con ustedes. Quiero decirles que no vengo solo. Me acompaña Aarón, que está ya por titularse en arqueoastronomía. Ya va a sacar su tesis y se puso a estudiar mucho porque hoy para los medios, para ti Jesús Mari, traemos un dato interesante de Venus con un eclipse para Teotihuacán. ¿Ya? Entonces, Aarón se puso a hacer todas las efemérides y hizo un buen trabajo. También está Patricia, que es doctora en astrofísica. Sí, le hemos pedido a una doctora en astrofísica, cuando hagan preguntas difíciles del Sol y que la corona y que la composición, ¿no? Ella es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y junto con los demás que ven con playeras, han traído los telescopios. Aarón trajo uno y ellos traen un alfa y otros más para que hoy veamos manchas solares, como un ejercicio previo de lo que va a pasar el lunes. Sí, o sea, esta es como preparatoria, les vamos a dar datos, consejos, pueden preguntar sobre cómo utilizar sus cámaras, qué tomas poder hacer para que lo disfruten previamente y van a ver los telescopios que hemos traído. Yo traigo un electrónico, que no es el clásico bonito de ver con el micrófono, sino que es digital. Entonces, a ver qué les parece el material. Pero vamos a empezar entonces con la presencia de su servidor, luego lo que Aarón ha encontrado de los eclipses y luego Patricia, ya en términos contextuales de la astrofísica. Y luego saldremos al patio a ver las manchas solares. Felizmente tenemos una, aunque es pequeña. Hay veces que no hay veces que hay muchas. Ya Patricia les va a platicar qué es una mancha solar y por qué se ven. ¿Sí? Bueno, el trabajo es Teotihuacán, los astros y el próximo eclipse. Y vamos a ver algunos nombres ancestrales. En náhuatl, en lengua náhuatl, Tonatiuh sol cualo comido. El sol es comido. Mucha atención. Vamos a ver esta presentación desde dos ámbitos. El de la erudición astronómica, matemática, geométrica, arquitectónica, y el mitológico. Por ejemplo, ¿por qué lo hago así? Nada más levanten la mano, igual si no lo hacen. ¿Cuántos saben por qué la Semana Santa es movible? Cambia porque es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Es un calendario lunisolar mesopotámico, que luego es adoptado por los judíos y tiene que ver con la Pascua. Comento esto porque ver el cielo le corresponde a una élite sacerdotal, que es la que tiene el conocimiento y por lo tanto el control político, y no necesariamente todo el pueblo. Por ejemplo, ahorita lo demostré. No nos interesa mucho saber cuándo, por qué, más que nos digan cuándo empiece y cuándo voy de vacaciones, ¿no? Entonces, si en una sociedad moderna, tecnológica, no lo manejamos mucho, imaginen en el pasado. Estoy diciendo entonces que podríamos verlo de dos aspectos. El de la erudición de la clase sacerdotal, políticamente gobernante, porque esta es una teocracia, Teotihuacán es teocrático, y un amplio campo del pueblo que va a estar asombrado. Entonces, cuando yo hablo de estas formas tradicionales de decirlo, es porque consideran que el sol es comido, devorado. Los chinos pensaban que era un dragón. Aquí puede ser un jaguar, como está en el Valle de Toluca, o puede ser un monstruo terrestre o un monstruo celeste. Es al final de cuentas un ser fantástico. Es algo poderoso, portentoso, que devora al sol.
Para los mayas es Chibilquín, mordedura del sol. El sol es mordido. Estas son las formas. Definitivamente cada grupo cultural mesoamericano tendría su propia visión, pero he puesto nahuas y mayas como representativos, y no porque sean los únicos o los mejores, simplemente porque me son significativos para esta presentación. Así que con lo que inicié es decir, en el México antiguo, ¿el eclipse fue superstición o fue ciencia? Fíjense nada más a lo que voy a meter, porque luego a los europeos no les gusta decir que hubo ciencia acá. Bueno, pues es que si la quieren ver la ciencia como los poskantianos, pues no la había, pero si la quieren ver como erudición que se antepone al fenómeno. La ciencia tiene por característica en cualquier civilización anteponerse a lo que va a pasar. Es el carácter predictivo. Cuando yo puedo predecir una medicina para la cura, cuando yo puedo predecir una arquitectura que va a ser trascendente en el tiempo, o puedo predecir el movimiento del cielo, estoy haciendo ciencia, independientemente que tenga el método científico moderno o no. ¿Sí? Vamos a dejarlo simplemente así. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué será? Y en ese sentido lo tienen dos. ¿Es una superstición? Y vean acá, sí, se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Ya lo ven acá? Y acá el otro, ¿no? Acá con el cálculo, ciencia predictiva se antepone. Esta ilustración muestra esta ambivalencia. Desde una forma popular, de angustia y de terror. ¿Por qué hay angustia y terror? Porque es un suceso que no se espera. No se espera si no manejan las tablas y si no manejan la erudición. Les voy a decir el primer secreto para poder predecir un eclipse. El primero. Si hay luna llena, va a haber eclipse de luna. Si hay luna nueva, puede haber eclipse de sol. En cuarto menguante, cuarto creciente, jamás va a haber eclipse. ¿Sí? Si la luna es nueva, que es cuando no se ve, es porque está entre la Tierra y el Sol y puede haber eclipse. Y cuando la luna está atrás, que es luna llena, nosotros nos le metemos en medio y creamos el eclipse de luna. Pero simplemente les estoy demostrando cómo una observación sistemática y llevando un registro van obteniendo una comprensión de la mecánica celeste. La astronomía es la máxima erudición del México antiguo. La máxima, porque involucra, lo vuelvo a decir, matemáticas, geometría, y luego se va a manifestar en la orientación arquitectónica, porque Teotihuacán, en su orientación, es astronómica. La calzada de los muertos es astronómica, y lo vamos a explicar más tarde, ¿sí? Entonces, es matemáticas, geometría, arquitectura, el conocimiento que está ahí plasmado. Por eso es una ciencia.
Si ustedes piensan en Japón antiguo, lo heredó de China. Si ustedes piensan en Europa, lo heredó de Grecia. Si ustedes piensan en Roma, lo heredó de Grecia y de Egipto. ¿Qué significa? Que crearon la civilización por sí mismas, de manera independiente, sin influencia exterior. Valle del Indo, Mesopotamia, China, Mesoamérica, es simplemente la manifestación de la humanidad que aquí se da de manera aislada. ¿Que algún día llegó un barco fenicio? Puede ser, pero no cambió la civilización, se incorporó a la civilización. La luna tiene una diferencia de 5 grados. Entonces hay veces que está arriba y a veces que está abajo. Entonces, aunque sea luna nueva o luna llena, no corresponde con el nodo. No se preocupen por esos nombres. Simplemente sucede que si está en el mismo plano, ¿por qué se llama eclíptica? Por los eclipses. Porque están todos, ¿qué? Imaginen que todos estamos dando vuelta a ese muro que es el Sol. Va a llegar un momento en que nuestro recorrido vamos a quedar, ¿qué? Alineados. En ese momento se crea una sombra, si esa es la fuente de luz. Porque estamos todos en el mismo, ¿qué? Plano. Simplemente lo podemos ver difícil o lo podemos entender de una manera sencilla. Viene otra casualidad. El Sol es grande, grande, grande y la Luna chiquita, chiquita, chiquita. Pero hay un problema que se llama distancia angular, el tamaño angular. Es como si ustedes ponen su dedo pulgar frente y ven que el dedo tiene un tamaño que puede ser similar a lo que está atrás, pero lo que está atrás es más ¿qué? Más grande. Tienen el mismo tamaño ¿qué? Angular. ¿Sí? Si yo agarro mi puño y veo la pirámide de lejos, la pirámide puede tener el mismo tamaño que mi puño. Las dos tienen el mismo tamaño ¿qué? Angular, pero en la realidad no. Depende del punto de ¿qué? De observador, si está lejos o está cercano. El Sol está muy lejos y la Luna muy cerca. Y aquí está que casi miden medio grado. Esto es muy importante porque la Luna hay veces que está más cerca de la Tierra y a veces más lejos. Y eso va a ser la diferencia de un eclipse anular de Sol y de un eclipse total de Sol. Si la Luna está muy lejos, se vuelve más ¿qué? Chiquita, pero el Sol está fijo. Entonces le queda una corona muy grande aquí al Sol y pasa la luz. Pero si la Luna está más cerca en su órbita, casi tapa al Sol, que es lo que vamos a ver este lunes. Y ahí están los tamaños y cómo se llama, ¿no? Apogeo, afelio, etc. Muy bien. Ya comenté hace un momento que tiene que ver las fases, ¿no? La luna nueva y la luna llena y todas las fases que están ahí intermedias. Aquí está la explicación de un eclipse total, de un anular y de un parcial. Atención, porque si la mayoría de las personas que hoy nos acompañan van a estar aquí en Teotihuacán o en Ciudad de México, van a ver el eclipse como parcial. El Sol va a comer, la Luna va a comer un pedazo del Sol, pero va a dejar una luneta, como una uña. Pero si se mueven a donde va a estar la magnitud mayor, se vuelve ¿qué? Total. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser parcial. En Mazatlán, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila va a ser total en una franja que mide de ancho 200 kilómetros. Muy bien, ahorita lo vamos a ver con más calma. En la historia de México, el eclipse más antiguo registrado es del año 490 por fuentes históricas. Es en la zona maya. Esta es la trayectoria que lleva, donde va a ser la oscuridad total. Es el año 490 y creemos que esta es la manifestación de cómo se ve el eclipse y lo tenemos asociado al siguiente elemento, a un entronamiento en Palenque. Los eclipses, ahora sí que si lo agarran de campaña ya lo hicieron, porque los eclipses, por lo menos en Palenque, marcan entronamientos. No tragedia, entronamiento
y aquí lo van a tener. Entonces tiene que ver con una iconografía palencana, que no me voy a distraer mucho en ello para no cansarles. Después tenemos uno en el año 565. Vuelve a pegar, pero ahora más al sur, a Chiapas. Y este eclipse también está asociado con Palenque. Pareciera entonces que los eclipses están marcando cambios en gobierno, por lo menos en Palenque, para estos periodos. Después tenemos el año 664, el 1 de mayo. Ahí ven cómo están las Pléyades, Mercurio, y vean la corona y el eclipse. Es parte de cómo se veía el eclipse, y esto sí, por favor, mucha atención. Cuando a Patricia o a alguno de ustedes les toca un congreso, ay, voy a Nueva York al Congreso Internacional de no sé qué, ¿no? Ahí va a ser el congreso, ¿no? Pues imagínense ustedes que en esta fecha que les marqué hace un momento, el 664, hubo un congreso en Xochicalco de astrónomos. Imagínense, año 664. ¿Cómo estaría Europa? Y aquí se vinieron de la zona maya, se vinieron del Golfo, de Oaxaca. Se reúnen los sabios porque están trabajando, ¿qué? El tiempo. Un día, si lo organiza el museo, nos vamos a Xochicalco y explicamos toda esta iconografía. Con calma, parte por parte. Ahorita nada más va a ser pintadito para mostrarles cómo los eclipses han sido significativos y están manifiestos. Están midiendo, están contando. Vámonos al 790 en Santa Elena, también en el sur de México. Y este sí, igual que el otro. El de Santa Elena tiene una estela, la estela 3. Esto es una fecha, Esta forma de contar el tiempo son por veintenas, por múltiplos. Por lo tanto, esta es la forma de escribirlo. Y esta estela tiene esa fecha. Y en esa estela está este glifo, que no se ve muy bien aquí. Y es un eclipse. Están diciendo que en esta fecha, ¿saben qué es lo emocionante? Que lo dice la estela, se hace el cálculo y luego se va uno a los programas de computación, a las efemérides y sale. ¿Se imaginan? O sea, decir, estas personas lograron la erudición de decirme, este día tuve un eclipse y su fecha es tal. Y nos vamos con los planetarios modernos y nos damos cuenta que es cierto. Había una tendencia de académicos que decía que era 1321. Por lo tanto, nos quedaba la efeméride 2021, 700 años. Y luego decíamos, ¿en qué año cayó Tenochtitlán? 300 años. ¿Y en qué año fue la independencia? 1821. Entonces, el año 2021 argumentaba un elemento ideológico muy interesante. Entonces hubo una facción académica que decía, la fundación de Tenochtitlán es ¿qué? 1321. Entonces conmemoramos 700 de fundación, 500 de defensa y 200 de independencia. ¿Estamos bien? Pero no faltó quien llegó, un arqueoastrónomo, y dijo, no, fue un eclipse. El maestro, fui su alumno, Eduardo Matos Moctezuma, y Jesús Galindo, un amigo muy querido. Ellos argumentan que la fundación de México Tenochtitlan está asociada a abril 13 de 1325, el eclipse, y vean la eclíptica. Ahí están todos los planetas alineados, lo que comentaba a ustedes que es la eclíptica, ¿sí? Bueno, pues ahí está Tenochtitlán, como se supone que pudo haber sido para 1325, todavía no está la traza. Vean, para 1515 ya están las calzadas. Esto es de Tomás Fischinger, vean aquí como todavía no, porque es la fundación. Entonces hay una propuesta que dice que fue fundada ahí. Yo no la comparto mucho, pero
si estamos aceptando Palenque, que es creación y fundación, hay un sentido, ¿no? Luego tenemos 1496 y estas ya las tenemos en códices. Aquí lo tienen, Códice Telleriano Remensis, y aquí está el personaje con la fecha calendárica y el eclipse. Este es un eclipse del año 1496. Aquí tenemos que es el sol devorando, que usé al principio, aquí como otro monstruo, en el Códice Azcatitlán, y esto está en Teotenango, en un petrograbado. Y luego, ya en tiempos modernos, pues uno muy bonito, Miahuatlán, Oaxaca, en 1970. Ni le mate la mano el que le tocó, porque ya están en la tercera edad. Yo le agradezco a mi madre, que en paz descanse, que me llevó de 8 años. Háganle la cuenta. Fui a Miahuatlán y fue impresionante el eclipse total de sol de Miahuatlán. Miren cómo la ciencia mexicana se abocó con los campamentos científicos en Miahuatlán. Fotografía de Miahuatlán. Era el mejor lugar donde se esperaba el eclipse. Seco, alto y punto de mayor magnitud. Fue impresionante ver las expediciones francesas, inglesas, alemanas. Esencialmente, y se los va a platicar Patricia, lo que ellos vienen a ver es la atmósfera del Sol cuando se oculta y otros fenómenos. Eso es lo que hacen los científicos cuando ven un eclipse, y además de teorías como las de Einstein que fueron comprobadas durante los eclipses. Después tuvimos el del 91. Ay, sí, ya hay más, ¿no? ¿Sí? ¿Les paso un video de cómo se siente un eclipse? Sí. 1991, Xochicalco. La laguna de Coatetelco, la 1:22. Córrele un poquito adelante, Aaron, cuando sale la luz, porque se la pasan gritando. Duró casi 6 minutos. Pásale más, pásale más. No, el video. Atención para los fotógrafos que van a ver el eclipse. Por eso lo puse un poco. Número 1. Y sé que están aquí los medios. Antes del eclipse, el filtro es necesario, pero en el momento del eclipse no. Ahí estoy utilizando una cámara sin filtro. Esto lo estoy diciendo para las cámaras de manera indirecta, porque todavía hay radiación ahí y se quedan ciegos. ¿Se entiende? O sea, esto es para las cámaras, porque si dejan el filtro se va a ver muy oscura la corona. Aquí se grabó con una cámara abierta, era una Betamovie. 2. Cuando ustedes ven el amanecer, viendo hacia el este, cuando amanece, ¿cómo está atrás de ustedes? Oscuro. La aurora, la claridad, está por donde viene el sol. Cuando es el ocaso es lo mismo. Cuando es el eclipse, no. Todo va a estar iluminado alrededor, como aquí lo ven. Todo. Utilicen cámaras 360 levadas con dron para poder denotar todo el horizonte y poder ver cómo todo alrededor es ¿qué? Claridad. Sí. Todo es claridad, ¿sí? Disculpen. Bueno, dale más. Ahí ya va saliendo el sol. Vean cómo se ve iluminado a los costados. Esa es la laguna de Coatetelco. No se está usando filtro. Hablo para los camarógrafos, no para la gente. Se pueden lastimar. Córrele un poquito más. Más.
Más. ¿No da? No da. Sí, un poquito más. Más. Más, Aarón, por favor. Y ya cuando se va, empieza a aclarecer. Y entonces el sol toma un color grisáceo, plomizo, muy interesante. Bueno, algunos detalles. En las tradiciones, ahora sí, míticas, se tiene que hacer ruido para que se espante el monstruo que está devorando al sol. Los chinos lanzaban flechas para asustar al dragón. Y era un momento de terror. Estoy hablando esencialmente, ahora sí, entre los grupos subalternos. Las tradiciones es hacer mucho ruido. Y estábamos en Xochicalco. Si quieren les damos la liga del video completo y verán a Carlos el Innombrable, que fue a ver el eclipse. Y tuvimos danzantes, sí, fue el presidente. Estuvo ahí, se hizo un gran espectáculo de danza en la plaza de las dos, ¿cómo se llama? De los dos glifos, con música. No, fue una cosa muy bonita. Y cuando sale el sol, los caracoles, sí se siente muy bonito, ¿no? Este fue uno que dicen que lo cuentan, pero yo no lo cuento porque se acabó en el mar. Pero dicen que como es patrimonio de la nación, sí cuenta, ¿no? Bueno, pues si es patrimonio, va a haber quien vaya a verlo. Y luego tuvimos el de Campeche, el de octubre del año pasado. Pero ese fue anular. ¿Qué significa que fue anular? Que la luna estaba, ¿qué? Más cerquita, ¿no? Y entonces, y luego tenemos ya el que viene, ¿no? El punto, esta línea punteada, es el lugar donde se debe de ver. Ahorita voy a poner otra gráfica para explicar. Luego esto mide de este tono, 200 kilómetros. En esta franja siguen viendo oscuro. Se salen y van a ver más luz. Aquí ya es parcial. Aquí es ¿qué? Total. Aquí es parcial, parcial, parcial. Ciudad de México, parcial. Vean ustedes bien que la totalidad nada más es esta franja, que va a Mazatlán, Durango, Zacatecas, Torreón, Coahuila y se va a Texas. ¿Estamos? Entonces hemos dicho, miren ustedes la representación de la eclíptica en maya. La eclíptica está representada. No voy a ahondar más en ello, pero vivimos en un gran plato de agua sobre una tortuga mítica que sostiene una gran ceiba y de la cual se articula con la eclíptica. Los eclipses pueden ser predecidos porque vean cómo lleva un ciclo. Miren, 2000, 2005, 10, 15, 20, 25. Y los claritos son solar y los oscuros son lunar. ¿Ven la secuencia? Nada más que el problema es que por el problema de rotación de la Tierra, a veces lo ven en África o lo ven acá. Y a veces puede ser tan parcial que no se percibe. ¿Estamos? Entonces por eso no lo puedes ver siempre en una misma localidad y tenemos que decir, tendrán que pasar muchos años en México para ver el próximo eclipse. Y dices, pero ¿cómo si están ahí consecutivos? Sí, pero en otras partes del mundo. Y con otras, ¿qué? Características, puede ser anular, puede ser parcial. Eso llevó, este es un círculo muy complejo que habla de los nodos cuando es el momento de eclipse y los números de días que se manejaban en los calendarios prehispánicos. Lo voy a poner más fácil. No olviden este número. 176 días entre este y este. 178 días entre este y este. Tuvimos eclipse la vez pasada de sol el sábado 14 de octubre de 2023. Y lo tendremos, primero Dios, el 8 de abril de 2024. 177 días. Quiere decir que en medio de eso no puede haber nada. No hay eclipses, es un periodo en el que no hay, o sea, 177 días es consecutivo. Entonces,
Tenemos la evidencia en el Códice de Dresde y ahí aparece el 177 con los elementos de eclipse. Esta es la manifestación matemática. Esto es eclipse. Esto es eclipse. Esto es eclipse. También, ¿verdad? Vean la complejidad, todos son números, ¿eh? Son tablas de registro. Ahora, sigue el códice y voy a tomar una parte para explicarlo. Códice de Dresde. Se llama así porque está en esa ciudad. Las historias de cómo se fueron los códices al extranjero es otra historia, ¿no? Pero está en la ciudad de Dresde y cuando fue el bombardeo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se salvó de milagro. El códice, me voy a adelantar un poquito para ver el elemento. En las páginas 57 y 58, miren lo que tiene. La banda celeste, este es el cielo. Luego tiene un eclipse de sol y uno de luna. Tiene un personaje descendente, ¿ya lo vieron? Los pies y la cabeza, pero la cabeza es Venus. Está descendente. ¿Cómo se hacen los números en maya? Multiplicando por 20. Son veintenas. ¿Listos para jugar? Sí. Nada más se utilizan dos símbolos, barras y puntos, no hay más. Y la ubicación. Cada barra vale 5. Cada punto, 1. Primer nivel es su valor nominal. Segundo nivel por 20. Segundo nivel por 20 más. Tercero por 20 más. ¿Vamos bien? 5 y 5, 15. 17. Primer nivel me está diciendo que vale ¿qué? Segundo nivel, 5 y 3 por 20 más 17. Ah, eso es choro, Arturo. Pues no, no es choro porque se los voy a mostrar aquí en el códice. Claro, se puede hablar mucho más de esto, ¿no? Es ahorita simplemente un comentario para que vean ustedes cómo se está manifestando. Y vean la tabla, es muy compleja ahí el códice. Aquí están los eclipses, miren, van por todas partes, pero son franjas muy pequeñas los de sol. Entonces por eso no todo el mundo los ve, por eso estamos pues de mucha suerte. Hay algunos colegas que cuestionan que esta forma maya sea eclipse. Simplemente lo pongo porque hay quienes dicen que no, esta es una forma clásica de representar eclipse. La luna es un cántaro de agua. Por eso nuestro escudo de la expedición que estamos ahora, esta es la ¿qué? La luna, porque este es el cántaro. La luna se le mete al sol. Y cuando es cuarto menguante o creciente, tira el agua. Y los campesinos interpretan eso para las labores agrícolas. Este es el Chilam Balam con algunas historias. Muy bien, le toca a Aarón. Vamos a entrar a Teotihuacán. Esto es breve, es para contextualizar sobre dónde estamos y por qué Teotihuacán llegó a ocupar el lugar que ocupó. Y todo empieza hace 2000 años. ¿Conocen Huicuilco, sur de la ciudad? Pues hace 2000 años había dos grandes asentamientos, Huicuilco en el sur y Teotihuacán al norte. No como lo vemos ahora con esta arquitectura esplendorosa, era más sencillo, pero eran estos dos asentamientos que se cree que estaban en disputa. Y una frontera política era la península de Iztapalapa, Cerro del Estrella y Sierra de Santa Catarina. Pero la naturaleza inclina las cosas en favor de Teotihuacán. ¿Y a qué me refiero con esto? Una erupción del Popocatépetl en el 50 después de Cristo aproximadamente obliga a las poblaciones alrededor del Popocatépetl a desplazarse y se cree que es hacia acá. Posteriormente hay una erupción, no se sabe de dónde viene antes del Xitl, pero esa capa que se encontró es conocida como la Tetra Negra y es más o menos de 50 a 150 años antes que el Xitl.
Lo que quiere decir que ya estaba menguando Huicuilco y las poblaciones alrededor ya habían sufrido una erupción volcánica. Y después con el Xitle, el acabose. Fíjense bien en la última fecha, erupción del Xitle, 245 a 315 después de Cristo. Que sigue, por favor. ¿Cuándo empieza esta explosión demográfica y arquitectónica en Teotihuacán? Pirámide del Sol y la Luna, fase Tzacuali, 1 al 150 después de Cristo. Surgimiento de plazas en torno a la ciudadela, 200 después de Cristo. Venga esta relación, erupciones volcánicas en el sur, sucumbe Huicuilco, se levanta Teotihuacán. Esa es la propuesta hasta ahorita, resumida. Sin embargo, como todas las grandes civilizaciones, voy a hacer acá para no darle la espalda, en la historia de la humanidad, tarde o temprano, tienen que sucumbir. Y en este caso, hace 1500 años, 1400 aproximadamente, según los estudios de Linda Manzanilla, en donde fecha restos materiales del Palacio de Xala, es para el 575, cuando Teotihuacán entra en un declive. Y sus grandes herederos, algunos de ellos, los Culhuas, en la cuenca. Culhuacán dominó la región central con su herencia Teotihuacán, toda la zona chinampeja, y de ahí se extendió a Tula y Otumba. Luego, los toltecas, ocupaciones aquí en Teotihuacán, y los mexicas mismos venían a saquear Teotihuacán, y surgieron algunas piezas con un estilo proto-teotihuacán, manufactura mexica con un estilo teotihuacán. Digan si esas no son influencias directas e indirectas. ¿Hasta dónde llega la influencia de Teotihuacán? Y enos aquí el día de hoy. La que sigue. Y esa me toca. Eso es. Bueno, yo me quedo aquí sentado, sí, para no estorbarles, ¿no? Porque creo que estorbo menos. Son fotografías de la pirámide del Sol, ya sea con el mismo Sol o la Luna. Esto simplemente es un elemento muy bonito que quise compartir de una luna llena y de un sol. Ahí va, ahora sí va a empezar el uy. Ay, ay, ay. Usando el mapa de Aveni, vamos a reconocer Calzada de los Muertos. ¿Vamos bien? Sí. Ciudadela, Pirámide del Pirámide de la Luna. Y vean cómo la urbe está guardando una ¿qué? Una perfecta traza. Muchas gracias. Y fue un enigma, con grandes amigos como Daniel Flores, muy querido, como Jesús Galindo, Aveni, Ivanushevsky, Broda. Y no se sabía por qué, o sea, una traza perfecta, geométrica, pero no le daba a ningún lado. Y entonces alguien dijo, no, pues es que esa es la Vía Láctea. Sí, güey, la Vía Láctea es un periférico, bien ancho, o sea, no, esto es cerrado, esto está puntual. Otros, no, pues que una estrella, que no sé qué tanto. El problema que se tenía era la visión europea. Mucha atención en esto. En Europa, en África o en Asia, la arqueoastronomía está marcada a fenómenos del cielo. En Mesoamérica, al calendario. Fíjense bien, al calendario. Claro, para definir el calendario tienen que tener ¿qué? Astronomía, porque el calendario se define astronómicamente. Si yo les digo qué día es hoy, lo van a ver con un calendario, pero eso es la posición del Sol que nos da la fecha. Entonces, miren lo que tenemos. Se dieron cuenta, ¿por qué la pirámide del Sol tiene la escalinata y no es el centro como un zócalo? Porque ella es la que marca el eje de simetría, y lo marca al 13 de agosto, al ocaso, y al 12 de febrero al amanecer. O sea, sí está el sol, pero es un sol calendárico. Vamos a ver. Vamos a oscurecerlo para que sea más fácil. ¿Estamos bien? El eje de la pirámide del Sol con la de la Luna casi le pega al norte y se va al Cerro Gordo. Algunos investigadores consideran que la orientación es a las estrellas circumpolares. Está bien. Miren qué desviado está el este y el oeste. ¿Por qué no hicieron la ciudad en el eje de simetría? Porque la pirámide ve al ocaso
el 13 de agosto y el 29 de abril, y al amanecer, el 12 de febrero, Arturo dice, bueno, Arturo, ¿y eso qué? Si yo tengo el solsticio de invierno, cuento 52 días y llego al 12 de febrero. 52 días son 4 trecenas, y es la forma calendárica, ¿sí? Y si yo tengo el 13 de agosto, es 52 días después del solsticio de verano. Entonces vean ustedes cómo la ciudad está orientada 52 días antes y después. Ahora le voy a pedir a alguien del público si me puede decir qué es el calendario ritual de 260 días. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tonalpohualli. ¿Cuánto dura? 260 días. Muy bien. 52 más 52 más el día del solsticio menos 365. Ah, ya salió, ¿eh? Tienen ahí la representación de los calendarios, el sagrado y el solar, con el valor 260 implícito. Todo es matemáticas. Además, es la agricultura, es el uso de la tierra. Si tienen un error en la observación de la naturaleza, de no poder predecir como científicos si la lluvia viene adelantada o atrasada, pueden tener en un error de 15 días de esperar la lluvia hasta un 40% de pérdida. De eso hablamos por campesinos. Porque si siembra y la lluvia viene atrasada, no le cae agua a la semilla, pero si la lluvia viene adelantada, se ahoga. Entonces es el justo medio. Por lo tanto, el sacerdote astrónomo sabe por la astronomía qué día es. Me explico. Las que son mamás, los que son papás. ¿Cuándo nace el niño? No, pues para septiembre. ¿Pero qué día? No, pues eso, pues, como le venga, ¿no? Pero no puedes decir, el 11 de septiembre a las 14:25 el niño está naciendo. Jamás. Empiezan todos los signos y los síntomas del parto. Porque el tiempo de la vida es relativo. ¿Cuándo vamos a tener las manzanas? Pues por ahí de tal mes. Pero no en la astronomía. Cuando yo les digo que el eclipse es el día 8 a tal hora, es porque es esa hora. El tiempo astronómico es exacto y el tiempo de la vida biológico es relativo. Y ahí está el ser humano en esa incertidumbre en medio, tratando de anteponerse a los fenómenos y organizar lo que parece desordenado. Fíjense qué maravilla. Y entonces el calendario es fundamental para ver el movimiento del Sol y entonces saber qué fecha estamos. Vamos a verlo más a fondo. Lo hago de un lado, lo quito ahí y pongo el calendario. Y ahí están las fechas, no voy a andar más en ello, lo pueden ver en el libro que estamos trabajando. Hay algún tiempo con mi querido amigo Enrique Aguilar, Mari, estamos midiendo justamente las orientaciones, ¿no? Teotihuacán. Ya usamos teodolitos digitales para ver estas orientaciones y pues también tenemos a Venus. Vean esta tan hermosa almena teotihuacana con Venus con atributos hidráulicos, la lluvia. El cielo está asociado a la lluvia y a los astros. Y aquí vemos este hermoso palacio donde Rubén Morante afirma que estos elementos son calendáricos solares. Ahí está la fotografía de Morante y cómo la sombra se va a asociar para ver el calendario. Estoy yendo muy rápido, pero esta foto, por ejemplo, es de este museo, el calendario de horizonte, cómo va el sol. Esto es bien complicado, porque solamente en un horizonte sin montañas las posiciones son ecuánimes geométricamente hablando. Cuando se eleva el horizonte, como el sol sube ortogonal, se desvía y por lo tanto hay que usar trigonometría para los cálculos. Entonces sí es complejo cuando hay montañas. Y entonces vienen familias de días. La familia 52, que es la de Teotihuacán, son 52 días antes del solsticio de invierno, está orientada a la pirámide, y 52 días después, al amanecer, aquí está equivocado, es ocaso, y 52 días
para abril, que es antes del solsticio de verano y después del solsticio de verano. Y ahora va la cueva, que a muchos les llama la atención, es la cueva de Soruco. Esa cueva está aquí en Teotihuacán, muy bien cuidada. Ahí va el sol y de repente llega al cenit. Y cuando llega al cenit, su haz de luz desciende. Y cuando desciende le pega una estela, ¿la vieron, verdad? Está la que está abajo y este es el arqueoastrónomo. Bueno, o sea, bueno, el sacerdote teotihuacano del siglo IV después de Cristo. Y Soruco hizo el estudio, y también Rubén Morante, y tenemos la estela, el altar, es una oquedad a la cual se hizo más grande la gradación de la parte alta, y vean cómo está marcando los solsticios y equinoccios, y el paso cenital y el solsticio. ¿Vieron el calendario? Ahora tienen una cueva donde la sombra les dice la fecha. No hay falla con estos hombres. La pirámide está orientada, y pues si tienes duda, está la cueva, que es un reloj, como una cámara oscura que deja entrar la luz para las fechas. ¿Quieren conocer la estela? Ahí estamos trabajando con mis alumnos hace años. Esta es la estela. Metimos esto para medir la sombra, es una mesita con un tubo que gentilmente Lina nos dejó entrar. Se tiene que bajar por escalera, son como 6 metros de desnivel. Vean la estela y vean la delgadez de la estela, esa como que te recargas y la rompes. Dios santo, ¿no? Vean qué exquisitez de trabajo para tener esa piedra así, el pulimento que tuvieron que haber hecho. Y vean cómo la cueva está cortada y miren cómo va la sombra. Se llama la cueva de Soruco, así le llamamos por un famoso investigador que ahí trabajó. Luego, ¿han oído el gran trabajo de Sergio del túnel que está ahí debajo de la Ciudadela? Sí. Que es lo más hermoso que se ha encontrado de frente al todo. Sí saben que comentan que hubo una lluvia, el agua se fue, se dieron cuenta que había un tubo, bajó el arqueólogo por tubo, son 16 metros y encontró que estaba todo el pasadizo, ¿sí? Que es un portento de ingeniería y de forma de tratar de entender el inframundo para unirlo al cielo. ¿Qué pasa cuando yo uno al cielo con la tierra y el inframundo? Es el eje del universo, es el axis mundi, es el eje del universo. Y este es el axis mundi. Y van a decir, ay, ¿cómo está el cielo? Esa es la sorpresa que les va a dar Aaron ahorita para los medios que no están presentes. Se pudo ver Venus desde aquí. Venus nunca se ve en el cenit. ¿Por qué nunca se ve Venus en el cenit? Porque como tiene órbita interior, o sea, está entre la Tierra y el Sol, solamente lo vemos como estrella de la mañana junto con Mercurio. O sea, está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Los planetas de órbita interior son Mercurio y Venus. Como están entre la Tierra y el Sol, los vemos al amanecer o al atardecer, pero una vez que el Sol gana altura, ya no se pueden ver por la luz del Sol. ¿Cuándo creen que los van a poder ver en un cenit? Pregunta. ¿Cuándo pasa qué? Ya le dije todos. Con un eclipse se puede ver Venus cenital. Esa es la maravilla. Y si Venus fue tan sacralizado y lo pudieron ver en el túnel, en el cenit, porque como el túnel es muy vertical, no puedes ver objetos que estén muy inclinados. Yo hice este cálculo que el Sol sí puede entrar. Esta ilustración es lo que se publicó en el Universal. A partir de ahí hicimos, pero ahorita yo les voy a decir a dónde eso. Gracias, doctor. En una charla que estaba teniendo con el doctor Montero, tocamos el tema del disco de la muerte de Teotihuacán, famoso, asociado con el eclipse. ¿Lo ubican? Aquí está. Ese mero. Y me dijo el doctor, pues se ha propuesto que es un eclipse cercano al año 600. Perdón, lo dice Jesús Galindo. Sí, lo comenta Jesús Galindo. Y le dije al doctor, qué lamentable es que la ciudad de Teotihuacán haya sucumbido con un incendio.
Se quemó la ciudadela, los palacios, las pirámides, la calzada de los muertos. ¿Qué tal si hay evidencias de un eclipse? Y bueno, hicimos los cálculos. Bueno, nada más un comentario. Sí. Este disco del Sol tiene interpretaciones como una deidad de la muerte. Hay muchas interpretaciones. O sea, no dice atrás del disco significa esto. O sea, son interpretaciones que los arqueólogos, basados en la iconografía, los especialistas en iconografía, hacen. Yo digo que es un sol muerto. Y si estamos viendo que entre los mayas estaban los fémures, que es la muerte, y que es ser devorado, entonces quiere decir en el imaginario, ¿sí me oyen, verdad? Sí. Quiere decir en el imaginario metafórico que el sol muere por un momento. Entonces él argumenta que esto también puede ser interpretado como una iconografía. No tenemos códices en Teotihuacán, porque ya pasó mucho tiempo, tenemos mayas de hace 1000 años, pero Teotihuacán es anterior a esto, o sea, no tenemos más elementos. Pero si estás viendo que la ciudad está ordenada y que tiene cueva astronómica y que en el mundo antiguo conocían los eclipses y su periodicidad, pues es una hipótesis. Entonces Jesús, que es astrónomo de la UNAM, propone esto. Y la idea es que tal vez esta es la parte muerta y la corona del eclipse. Sí, esa es la representación, así se encontró, fragmentado. Esta es la restauración hipotética en dibujo, y entonces podría tratarse de un sol, pero lo vuelvo a decir, es hipotético, pero ahora vienen los eclipses que fueron observados. Gracias, doctor. Entonces, como bien apunta el doctor, no tenemos aquí códices, no tenemos fuentes históricas que nos digan cómo veían los teotihuacanos los eclipses, pero realmente se vieron eclipses en Teotihuacán. Esa fue la conversación que tuvimos y le dije, doctor, le llamo después, voy a hacer los cálculos. Entonces imagínense calcular el movimiento del Sol y de la Luna día tras día para un año y ver si coinciden o no, y extender estos cálculos en un intervalo de más de 600 años. Y lo que están viendo en esa tabla son todos los eclipses que sucedieron sobre Teotihuacán, con las coordenadas de Teotihuacán, en ese intervalo de tiempo. Del lado izquierdo, la fecha en año, mes y día, le sigue la hora, el tipo, que fue parcial, casi total. Segmenté todos los eclipses para dejar únicamente los más portentosos visualmente, y por último, la fase teotihuacana asociada. La que sigue, por favor. Y la que sigue. Son todos esos eclipses los que sucedieron sobre Teotihuacán, y 4 de ellos llaman la atención. Estas tablas, obviamente, las vamos a obsequiar al público, las vamos a divulgar, las vamos a dar a los medios y las vamos a obsequiar también al Museo de Sitio por si quieren integrarlas. Ahora, ¿qué particularidades tienen estos 4 eclipses? El primero, el único eclipse total que registré en este intervalo de 600 años sucedió en el año 12, el 2 de noviembre. Y vamos a retomar un poco lo que comentó el doctor Montero respecto a la alineación de la pirámide del Sol y por ende de Teotihuacán. Al amanecer, 29 y 30 de octubre, su paralela 11 y 12 de febrero. Quiere decir que si hay una cuenta de veintenas que está determinando la tasa de la ciudad de Teotihuacán y es 29 y 30 de octubre, 3 días después sucedió un eclipse total, el único en la historia de Teotihuacán, que en cuanto a medición tendrá una distancia de 1,5 grados aproximadamente. Entonces el eje de alineación estuvo cercano a conforme levantó el eclipse. Y no solo eso, sino, como lo dice Evelyn Childs, la construcción de la pirámide del Sol fue un trabajo de muchos años. Se principió en la fase Zacuali y terminó cerca del 150. Zacuali temprano, Zacuali tardío, y se ajusta
con el suceso del eclipse total de Sol. El segundo, año 338, 29 de octubre, alineación de la pirámide del Sol. Ya van 2 eclipses que se alinean con el eje de simetría de la pirámide del Sol, y hago énfasis en del Sol. Y este fue uno que me llamó la atención, no por el eclipse que en sí es portentoso, sino por algo que vi y que le comenté al doctor Montero, y le dije: doctor, usted me preguntó alguna vez, ¿tú crees que Venus se haya visto cenital? Y le dije: con una oscuridad, pero parcial, ¿no? Y me dijo: tiene que ser un eclipse. Entonces, después de checar todos estos cálculos, chequé Venus. Y le dije: doctor, encontré algo para usted, es un obsequio personal. Ay, sí. Y le voy a ceder la palabra al doctor. Bueno, porque ese es de... no, lo que pasa es que nos llamó la atención, y quiero ser enfático, que Daniel Flores un día me dijo: desde este tubo se ve Venus. Y dije: ay, ¿qué te estás tomando, Daniel? Y me dijo: no te lo voy a decir. Eso fue como hace 10 años. Y entonces yo le dije a Aaron: dice Daniel Flores que se pudo haber visto Venus, pero ¿cuándo, si nunca se ve, a no ser que exista una oscuridad parcial? Dije: búscatelo un día en las efemérides de astronomía, a ver si tenemos Venus muy alto, muy cerca del cenit, porque si está el eclipse, pero está bajo Venus, pues no entra por el tubo, no hay. Y entonces encontró que este es el cenit, o sea, la parte más alta del cielo. Miren, y Venus está a 89,43, o sea, debe estar en 90, para que sea totalmente cenital, o sea que por tantito, ¿se imaginan? Entonces, ahí Dani, lo decimos públicamente, dijo, pero no dijo cómo, ni cuándo, y pues nosotros ahora empezamos a ver con el tema que nos invitaste, Jesús y Mari, y tuvimos que decir: vamos a hablar de Teotihuacán, pero vamos a buscar qué eclipses le han tocado de Teotihuacán, ¿no? Entonces se trabajó en efemérides y luego ya fue puliendo, calculando bien cómo estuvo aquí. Entonces, pues ahí hay una postura que pudiera ser. El de 576. Y el último, uno de mis favoritos, se había creído, se había considerado, mejor dicho, que la caída de Teotihuacán rondaba en el 650. Los estudios de la doctora Manzanilla, Linda Manzanilla, proponen que fue una gran revuelta y un gran incendio que sucedió en el año 575 o cercano al 575. Entonces, si hay barrios teotihuacanos que están ya en un gran descontento con las élites gobernantes, imagínense que un año después, una fracción de ese intervalo que sugiere la doctora Linda Manzanilla, surgió un eclipse, pero no cualquier eclipse. El Sol se oculta eclipsado. No sabemos qué connotaciones astronómicas le daban los teotihuacanos a estos fenómenos astronómicos en su cosmovisión, pero sí es parecido, similar a lo que dicen los mexicas, que son signos de infortunio. Incluso en 1507, el último fuego nuevo sobre el Cerro de la Estrella, están relatando: Moctezuma está temeroso porque va a haber un eclipse, y dicen que han habido muchos, y eso es un signo de infortunio. Entonces imagínense que está toda esta tensión social y de repente el Sol se empieza a eclipsar antes del atardecer, y las personas con la incertidumbre de que no saben qué va a pasar al otro día, va a volver a levantar, va a volver a surgir. Entonces esto es muy cercano a lo que propone la doctora Linda Manzanilla. Imagínense que el dato arqueológico del fechamiento es reforzado a través del dato astronómico, y qué bonito sería poder acercarnos a una fecha más específica como la que nos brinda un eclipse. ¿Tendrá relación con la caída? No lo sabemos, es una hipótesis, es una propuesta. A menos que hubiéramos vivido ahí, a ciencia cierta lo sabríamos.
pero nos llamó la atención que este eclipse en donde el Sol se ocultó, parcialmente devorado por la Luna, coincide con las fechas propuestas para la caída de Teotihuacán. Y esas son parte de los avances de una investigación que estamos realizando y que deviene en una publicación. Por eso aprovechamos este espacio para presentar estos avances y la relación de los eclipses con Teotihuacán. Muchas gracias. Brevemente, les he comentado que hay 3 tipos de eclipse: parcial, que es como se va a ver en la Ciudad de México, aquí en Teotihuacán, el lunes; anular, que fue como se vio en Campeche, cuando la luna es más chica; y total, como lo veremos en el norte del país. Son los tipos de eclipse de sol que hay. Aquí se va a ver parcial. Si se van a Mazatlán, a Torreón, lo van a ver total. ¿Sí? Hoy traemos este equipo. Se recomienda mucho un solarscopio, que es un agujero que proyecta la luz y muestra el eclipse, y es lo más seguro, verlo por proyección indirecta, ¿no? Ya Patti les va a hablar un poquito más de ello. Nos fuimos a Campeche y nos fuimos a trabajar con los niños mayas el eclipse y con la comunidad rural de Perú. O sea, también tenemos una idea de solidaridad con la comunidad. Los eclipses se miden por magnitud. Un total está aquí y un parcial, vean cómo es la mitad del valor. O sea, no crean que se va a oscurecer aquí en Teotihuacán ni en la Ciudad de México. Se va a bajar la luz nada más, pero no esperen oscuridad total, pues sí. Este es un eclipse ¿de qué tipo? Anular. Este es el de Campeche. Estando así, y la luz era como si nada, nunca se notó mucho en el cambio, más que una luz plomiza. Es muy bonita esa luz, muy rara. ¿Qué pueden ver los fotógrafos para ahora? Las perlas de Bailey, que van a hacer esto, que son los cráteres de la luna cuando pasa el sol. Si está en cierta posición podremos ver algunas perlas. Esténse muy atentos los fotógrafos. Eso es un fenómeno muy bonito que puede suceder, ¿no? Así se va a ver el horizonte, como les comenté. Está el eclipse y a los lados está ¿qué? Iluminado. Aquí el eclipse está con menos luz de este lado porque no están en la parte central. Si estuviera en la parte central, esto sería más bajo aquí y parejo. Pero más o menos den idea de cómo es el fenómeno. Hay una luz lateral. ¿Qué pueden? Yo que les recomiendo, si tienen una tela blanca como de una sabanita, pónganla debajo de un árbol y van a ver la sombra como aparecen como lunitas cuando sea el eclipse. Es una proyección indirecta, ¿sí? Entonces se ve muy bonito cómo el viento pega, las hojitas se mueven y las lunitas se mueven. Tengan ahí una cámara de video y es una forma de estar con el eclipse de una manera indirecta, ¿no? También si tienen abejitas por ahí, se van a dar cuenta que dejan de zumbar los insectos y las abejas. Los pájaros dejan de cantar. Va a haber viento porque hay un cambio de presión atmosférica, porque cambia la temperatura. O sea, el cambio es por la temperatura, cambia la presión y hay viento. Entonces se siente el viento, baja la temperatura y los animales tienen un comportamiento distinto. Si tienen ahí un gallito amarrado, va a ser muy emocionante que van a estar levantando la imagen del eclipse y el gallo, ¿no? Algunos gallos sí se van con la finta. Precauciones, y yo creo que tú lo ves, ¿verdad, Pati? Las precauciones. Sí, entonces me paso esta de las precauciones. La UNAM, dijo la viejita en el año 70, en el 91 hizo estos filtros, miren. Así eran en aquel entonces la nariz y ahí se lo ponía uno, ¿no? Hoy pues ya más fresones, los de Silvestro, pues ya son de cartón. Todo lo que vayan a ver el eclipse, por favor que tenga este ISO. Si no lo tiene y está certificado, pueden quedar ciegos. Aquí usamos estos binoculares con filtro solar. No se les voy a ocurrir un binocular ver así el sol porque en segundos se les achicharra el ojo, ¿sí?
Todo es con filtro. Así, aquí para los niños que están les pusimos estos gatitos, ¿no? De la NASA. Decir, lentes, no, por favor. Sin protección, no, esto es para los niños. Puede ser método indirecto, hacen un orificio en una cartulina y se proyecta. O pueden comprar los lentes. Miren, también aquí estamos usando un solarscopio, que es por proyección. Esto sí lo voy a leer. Una retinopatía solar, que es una maculopatía, no sé qué es eso, pero yo no sé que acontece tras la exposición a radiaciones solares, como sucede en un eclipse al observar el sol sin protección. Esta situación produce un mecanismo fotoquímico que ocasiona la ceguera. La retinopatía solar, también conocida como retinitis foveomacular o retinitis solar o retinopatía por eclipse, se produce por la fototoxicidad inducida por la exposición a la radiación solar, que conduce a la destrucción de los tejidos de la retina, generalmente en la fovea, aún con protección. Aunque tengan protección, cuando vean con la protección, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo la vista y descanso 50 segundos. Ya se dijo, ¿estamos? No es de estarse todo el tiempo. Digo, cada quien sabrá como ama su vista, ¿no? Los niños, cuidado, por favor, los papás, porque el chiquitín de repente se le hace fácil y pueden darse casos muy lamentables, ¿sí? Esto es lo que tenemos, la trayectoria. Ya aquí voy a terminar. Vamos a ver ya el de lunes. Sí, estoy en el de lunes. Este es el eclipse de lunes. Esta franja es la de 200 kilómetros, ¿lo recuerdan? Es donde se ve la totalidad. Entra por Mazatlán, Zacatecas, Durango, Coahuila, se va al Gabacho en Texas y se va a Canadá. Y sale. Y van viendo cómo se hace más claro. Es aquí donde ya no van a ver casi nada en Centroamérica. Ciudad de México está por aquí, van a ver parcialidad. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, dato importante. Vean de nuevo la trayectoria. Esto es la totalidad. Va a tardar 96 minutos de este punto acá. 96 minutos. Quiere decir que va muy rápido y viaja a 2.500 kilómetros por hora a la sombra. Algunos dicen que más, ya nos dirás tú, Patricia, si andamos bien o no. El círculo tiene 200 kilómetros y el mejor lugar para verlo, el río Nazas. Ay, perdón, pensaba en Niza, en Italia. Perdón, es Nazas, ¿sí? El río Nazas. Nazas, bueno, está mal ahí. Bueno, una vez, nada para los medios. Pues sí, ¿no? Ah, no, para los lentes. Ya no veo. Ahora sí. El río Nazas, ¿sí? Ese río pasa por Gómez Palacio, Durango, por Torreón, Coahuila. Ya sé que están unidas estas dos entidades urbanas. Es el mejor lugar donde se va a establecer la UNAM y la NASA. Un poquito antes de llegar a Gómez Palacio, sobre el cauce del río Nazas. Pueden parar, bueno, les podemos dar el dato exacto de dónde cruza. Y es un eclipse que será visto por millones de personas. Imaginen la población de México y Estados Unidos, que tanta gente no va a ver este fenómeno, que es asombroso. En Canadá lo ven como total por 34 minutos. En México por 40 minutos y en Estados Unidos 1 hora. La extensión de ese país es mayor. Y aquí están las ciudades, y lo vuelvo a decir, la parte total, y luego va siendo parcial, parcial, y vean los tonos cómo van bajando conforme me separo de esta línea principal.
Si están en Mazatlán y quieren irse a ver, se antoja, ¿no? Mazatlán. Y creo que mis amigos de Minas se van a las grabadas, ¿cómo se llaman? Las labradas. Este es Mazatlán, pero Mazatlán es este punto de arriba. Tendrían que verlo más azul por marismas nacionales. Ahí entra exacto. Se van a las labradas o a Mazatlán y va a empezarse a salir un poco. Vean la trayectoria. Así se ve, así se verá en Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué pasa si yo estoy en Mazatlán o en la zona del silencio y no en el río Nazas? Si ustedes se ubican sobre la línea central, van a ver la corona perfecta. Aquí ya no, aquí es más delgada y aquí más ancha. ¿Sí? Porque cuando están en el centro la sombra es perfecta. Se van moviendo de lado y empieza a suceder esto. Los que estén en Teotihuacán dicen, ay, Arturo, los teotihuacanos, ¿qué? Aquí está la pirámide del Sol. Atención, va a durar 2 horas 41 minutos. Desde que le empieza la luna a meterse. ¿Vamos bien? Desde que se empieza a meter. Aquí no hay totalidad, porque nunca va a haber totalidad aquí. Siempre va a ser ¿qué? Pero va a haber un momento de mayor oscuridad. Y va a ser a las 12 de la mañana con 15 minutos. También para la Ciudad de México, 12 con 15. Pero van a empezar a ver a las 10:56, casi a las 11, cómo la luna se empieza a meter al sol. Pueden estar descansando y viendo para ver cómo va avanzando. El máximo lo van a tener a las 12:15 y a la 1:37 se acabó. Para otro lugar, la zona del silencio, aquí sí hay totalidad. Y aquí vean cómo dice, la duración de la totalidad de 2 minutos 44 segundos. Aquí es parcial, luego empieza la totalidad, alcanza su máximo, termina la totalidad y termina como parcial. ¿Sí entendemos por qué termina como parcial? Porque ya se va saliendo, ya no lo oculta totalmente, ya lo oculta parcialmente. Por ejemplo, este otro lugar, este es el río Nazas. Lo voy a acercar mejor aquí. Esta es la ciudad de Nazas, la población de Nazas. ¿Ya lo ven? Este es un buen punto. Hay que meterse por las terracerías o por la carretera. Y una vez que estén ahí, ¿qué van a ver? Lo van a ver que empieza a las 10:58, empieza la totalidad y el máximo. ¿Saben cuánto dura ese eclipse ahí? 4 minutos 29 segundos. Es el lugar donde va a durar más. ¿Estamos? Sí. Luego vamos a ver la nubosidad. La gente que está en Canadá, Estados Unidos, hay mucha nubosidad. Mejor lugar, Torreón. Volvemos a caer en el río Nazas. O sea, esta es la menor nubosidad, pero se dice cobertura de nubes. La cobertura de nubes es menor aquí. En Mazatlán es mayor por la costa. Torreón es el mejor punto. Y luego en Estados Unidos va a haber más nubosidad. Y en Canadá, en Quebec, muchas nubes, no lo van a ver casi por tantas nubes. Bueno, son proyecciones estadísticas de clima, ¿no? La pregunta que nos hacemos, esto es el lunes, ¿y cuándo vuelvo a ver el próximo eclipse? En el 2052. De nuevo, ahora es en Puerto Vallarta. Y allá lo máximo que va a durar son 3 minutos 58. Si todavía les alcanza vida, en el 2071 es el estoque en Cozumel y en la Baja California. Si los han metido en un congelador y los despiertan, alcanzan en el 2078 y ya su descendencia en el 2198. Pues ni congelados, ¿verdad? Ya ni va a haber humanidad, yo creo. Bueno,
Vean ustedes las fechas y lo que estamos viendo para el ya terminé. Nada más quiero decirles que pensamos que el cielo, yo trabajo en la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas, el cielo es un patrimonio que hemos perdido la maravilla de ver el cielo, está contaminado por la luz y por la atmósfera, y felizmente desde muchos activistas están luchando por cielos limpios, y felizmente el gobierno federal mexicano el 18 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, en la Ley General de Equilibrio y de Protección del Ambiente, en su artículo 3º, incorpora disposiciones para regular la luz intensa. O sea, no andamos tan mal, no es política ni nada, o sea, el artículo acá. Y vamos a descansar un momento y regresamos con Patricia, para que Patricia les va a hablar ahora de la cuestión astronómica física moderna. Unas pequeñas líneas de su semblanza. Ella, la doctora Silvia Patricia Ambrosio Cruz, realizó su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En marzo de 1999 obtiene el grado de doctor en Ciencias Astrofísica por la Universidad de Provence, Francia, convención honorífica. Estudios que pudo realizar gracias a una beca que le fue otorgada por la UNAM. Se ha dedicado a la docencia desde 1994, impartiendo clases a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Cuenta con más de 30 artículos publicados en revistas de Estados Unidos y Europa, 28 artículos en memorias de congresos internacionales, y le han realizado alrededor de 20 entrevistas para radio, TV y podcast. Ha formado parte del comité organizador de congresos nacionales e internacionales. Ha realizado observaciones astronómicas en Estados Unidos, Chile, Francia y México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, en el Observatorio Europeo del Sur de Alemania, en la Universidad Joseph Fourier de Francia, en la Universidad de Provence, en Francia, y en el Observatorio de Marsella, Francia. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Escuela Superior de Tlahuelilpan, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, pertenece a la Sociedad Mexicana de Física y de la Unión Astronómica Internacional. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en universidades nacionales e internacionales. Y por último, ya para darle el micrófono, ha recibido distintos premios y distinciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como ya dije, nivel 1, miembro de la Sociedad Mexicana de Física, miembro de la Unión Astronómica Internacional, es Orgullo Mujer Tolteca y tiene reconocimiento del gobierno municipal de Tlahuelilpan, no sé si lo pronuncio bien, eso, de Hidalgo por su trayectoria académica. Bueno, ¿qué es un eclipse? ¿Un eclipse qué es? Nosotros cuando dicen es que me eclipsas o es quitarle la luz a algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahorita me pongo aquí, yo estoy eclipsando a la pantalla, ya no les permito ver a las personas que están frente de mí la pantalla. Entonces, eclipsar es quitarle el brillo, tapar, bloquear. Entonces, el que vamos a tener nosotros es un eclipse total de sol. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que la luna se interpone entre el sol y la tierra. Entonces, por eso también es lo que hablaba el doctor Montero, que los eclipses totales tienen que ser cuando tenemos luna nueva. En la luna nueva, aquí está la tierra, nosotros no alcanzamos a ver la zona iluminada de la luna. Entonces, siempre un eclipse total de sol va a ocurrir en luna nueva. Entonces, ¿qué es el eclipse? Es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra para ocultar el sol, nos quita el brillo del sol, ¿sí? Entonces, dentro del eclipse va a haber
haber diferentes zonas. Una parte que va a ser un eclipse total, que es la parte central del eclipse, y toda una sombra que va a ir de este lado de aquí, así que va a cubrir todo el diámetro de la luna, por así decirlo, pero en estas partes de ahí se le conoce como eclipse parcial. Es una zona muy pequeña, una franja de 200 kilómetros en la que solamente va a ir el eclipse total. Ahora, un eclipse es muy interesante desde el punto de vista matemático, geométrico, y es algo maravilloso de la naturaleza, porque ocurre cuando el centro del Sol y de la Luna coinciden, ¿sí? Imagínense, o sea, tenemos dos esferas que están circulando allá arriba en el cielo, pero llega un momento en el que su viaje por la eclíptica, como ya nos habló el doctor Montero, la eclíptica es donde están girando todos los planetas, la Luna y sus respectivas lunas, todos los planetas. Entonces, al momento de pasar enfrente de nosotros, va a coincidir el centro del Sol y de la Luna, y eso es lo que nos va a dar un eclipse total de Sol. Si su centro no quedara exactamente centrado, no podríamos tener un eclipse total. Entonces, es ahí lo maravilloso de este fenómeno que va a ocurrir, que dos astros que pudiéramos pensar que son independientes, pero no, están ligados gravitacionalmente, y de tal manera que el centro de uno y de la otra esfera van a coincidir en la vista hacia nosotros. La siguiente, por favor. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una hermosa coincidencia en la naturaleza, ¿sí? La Luna tiene un diámetro 400 veces menor que el Sol, pero está 400 veces más cercana a la Tierra. Es lo que decía el doctor Montero de los tamaños angulares, ¿sí? No es lo mismo, yo pongo el dedo aquí y puedo decir, aquí da la cámara que está aquí enfrente, pero si mi dedo lo pongo acá, va a tapar la cámara y a más personas. Pues depende qué tan lejos o cerca estén de mí los objetos que yo estoy observando, pues es lo que me va a permitir que algo se eclipse o no se eclipse, que no es lo que sucede, por ejemplo, con Júpiter, y sus lunas que tiene son muy pequeñas. Entonces en Júpiter es muy difícil que haya eclipses totales, porque no tienen esta maravillosa coincidencia que nosotros tenemos aquí, que el tamaño de la Luna es 400 veces menor, igual que lo cercano que está en la Tierra. Qué linda coincidencia, ¿no? O sea, qué hermosa la naturaleza que nos permite, gracias a esto, o sea, se formaron un tamaño tan exacto y a una distancia tan exacta para poder lograr estos espectáculos maravillosos que son los eclipses totales de Sol. La siguiente. Ahora, hay que tener mucho cuidado al observar el eclipse. No, inclusive con eclipse sin eclipse, no deben ustedes mirar hacia el Sol. Inclusive ni con lentes, creo que para el Sol, no observen nunca hacia el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol emite en diferentes rangos de frecuencia, ¿sí? A nosotros lo que nos llega, o gracias a lo que vemos, es gracias a la parte óptica de la luz que emite el Sol. Pero el Sol emite desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y el ultravioleta son los rayos que nos queman. Cuando nosotros estamos 5 minutos ahorita al Sol, sentimos que nos arde la piel. Es por esa radiación ultravioleta. Entonces, esa radiación es la ultravioleta es la que nos va a dañar los ojos. La siguiente, por favor. ¿Por qué nos dañan los ojos? Es peligroso porque podemos decir, estoy observando el Sol pero no siento nada. Ese es lo peligroso de esto, porque la retina no tiene receptores de dolor, ¿sí? Está nuestro ojo aquí, el cristalino, el que va a acumular todos los rayos que vienen de luz, sea óptica, ultravioleta, infrarroja, y todos los rayos se van a acumular. Aquí esta es la óptica del ojo. Todas las imágenes que nosotros vemos en el día a día, las personas como yo las estoy viendo, esas imágenes se me están proyectando aquí gracias a esta lentecita. Entonces, al entrar la luz ultravioleta, como la retina no tiene transmisores de dolor, aparentemente no vamos a sentir nada, pero ya nos va a estar quemando toda esta parte, y al estar quemada, pues podemos quedar ciegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener en donde sean
estas imágenes que nos está formando el lente ocular en esta parte de aquí. Todo esto se nos achichara con la luz ultravioleta. Sí, quedaría como un plástico, todo achicharrado, y no tendríamos una pantalla en donde poder proyectar las imágenes que estamos observando, ¿sí? Por eso es que es muy, muy peligroso. Y además recuerden, la radiación ultravioleta quema las células de la retina en el fondo del ojo, y una vez que estas células mueren, ya no se recuperan, ¿sí? No es como la piel, nos quemamos cuando vamos a la playa, pero ¿qué pasa después? Se pela y nos vuelve a salir piel, ¿no? Pero con el ojo no pasa lo mismo, entonces lo pierden. Y si ustedes dicen, bueno, voy a ver nada más el eclipse 10 segundos, pero ahí ya te quemó una parte de tu retina, y esa parte ya no la vas a recuperar, es pérdida de vista, vas a ir perdiendo la vista, esa parte ya perdiste y ya así te quedaste. Y no va a ser inmediato, sino va a ser gradual, ¿sí? Afectas tu visión de manera ya permanente. La siguiente. ¿Cómo ver un eclipse de una manera segura? Si voy a observar a simple vista, puede ser mediante proyecciones, como nos mostró el doctor Montero, ¿sí? Pero si voy a hacerlo mediante binoculares, telescopios, un celular o una cámara, siempre debemos usar los filtros solares, pero los que ya están certificados con la ISO 12312-2. Todos deben de llevar este filtro solar. Todos los objetos con los que usted observe, sean binoculares, telescopios, smartphones o cámara. Igual si van a hacer a simple vista, tienen que ponerse ya estos lentes certificados, ¿sí? Y el doctor Montero hablaba de 10 segundos, yo recomiendo que sean 5. ¿Sí? Yo recomiendo que sean 5 segundos, creo que son suficientes, y descansar, bajar la vista 1 minuto, al menos 1 minuto descansar la vista. Y observar otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos. ¿Sí? No más de 5 segundos, yo sí se lo recomiendo, porque aunque estos filtros son certificados, pero hay una parte del espectro electromagnético de la luz ultravioleta que sí lo deja pasar. Entonces yo les recomiendo que sean 5 segundos y no más. La siguiente. Y ya es todo. Nada más les quiero comentar que aquí lo que es en la zona centro, en la Ciudad de México, Estado de Hidalgo, Estado de México, la parte, o sea, el eclipse va a durar aproximadamente 2 horas, pero la parte más interesante es la que va a ocurrir a las 12, a mediodía con 14 minutos, y de ahí va a durar 4 minutos aproximadamente, y ya se va a empezar a despejar el sol y a verse más luz. Digamos, la parte interesante es alrededor de mediodía con 14 minutos para esta parte de la Ciudad de México, Estados Unidos.